Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de junio de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Respetando las normas federales de la contingencia de sanidad que estamos viviendo, este programa lo grabamos cada uno de los participantes en su casa y fue editado guardando también todas esas restricciones sanitarias. Una vez que la ópera nació, su desarrollo fue exponencial. Casi todos los grandes compositores se sintieron obligados a crear al menos una, y muchas naciones se vieron enriquecidas con ellas. Historia de la ópera, siglo XVII, el delta operístico, las vertientes italianas, francesas, alemanas e inglesas. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que, con toda confianza, nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de las cápsulas Música en un suspiro y promotor del desarrollo integral del menor. Un placer, Luis Alberto, estar contigo y con tu amable auditorio, toda esta familia de GREM que pues realmente ha hecho y hace una labor maravillosa al desarrollar este tan anhelado y tan necesario radio de contenido. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, como música de fondo vamos a tener la obertura de Rodelinda, ópera de Handel. Y bueno, pues Miguel Ángel, la semana pasada platicamos acerca del nacimiento de la ópera, pero ahora no sé si vamos a ver lo del siglo XVII, como tú lo habías propuesto, en cada uno de los países. Generalmente estamos acostumbrados más a las óperas italianas, pero tú nos propones que veamos en otros países donde se dieron verdaderas óperas. Esta semana nos deleitaste con Wagner, ¿sí? Y bueno, pues mejor platícanos tú. Gracias. Mira, con mucho gusto. Cuando se enfrenta un tema tan complejo como es el tema de la ópera, realmente la respuesta o digamos que la manera de iniciarse uno en este tema es bastante complicado. Para los amigos que nos estén escuchando, si es que hay algún matemático o alguna maestra de español o alguien que sepa de español, yo les pudiera decir, a ver, oye, ¿qué son las matemáticas? Platícame, o sea, explícame las matemáticas. Inmediatamente este matemático se me va a quedar viendo, así como diciéndome, ¿qué quieres que te explique? O sea, ¿por dónde empiezo? Por la geometría, por la aritmética, por el cálculo integral, el cálculo infinito, o sea, ¿por dónde quieres? ¿Quieres que te enseñe a contar? ¿No? O si voy con una maestra de lengua, ¿no? Le voy a decir, oiga, enséñame qué es el antecopretérito o el presente continuo. Enséñame español, por favor, enséñame qué significa hablar español. Entonces, así como yo les hago esa pregunta, suenan preguntas, dices, espérame, o sea, sí te enseño, pero vamos por partes, o sea, déjame, no es tan sencillo hablar y enfrentar las matemáticas o enfrentar la lengua de esa manera. Bueno, esa impotencia y ese sentimiento que experimenta un matemático o una persona que sabe de lengua o un lingüista es exactamente el mismo que sentimos cuando alguien nos pregunta o cuando alguien se acerca contigo y te dice, ¿qué es la ópera? Inmediatamente nos vamos para atrás, porque hablar de ópera es un concepto muy grande, bastante complejo. Entonces, cuando la gente decíamos la vez pasada que se habla de la ópera, se piensa que es una señora gorda que emite sonidos estridentes, muy agudos, y que nada más está reservado a gente culta en un teatro pues muy especial, muy sofisticado y que hay que ir con bombín y muy elegante, ¿no? O sea, ok, sí, existe ese paradigma, sin embargo, es mucho más que eso. De hecho, esa es una parte muy torcida y tergiversada, me atrevería yo a decir. Cuando hablamos de ópera, estamos hablando, decíamos, que es una ópera, de ahí su nombre, ópera u obra en música. Es una obra de teatro en donde los cantantes
a la hora de comunicarse, de interrelacionarse, no van a hablar, sino que más bien van a cantar. Sus partes son cantadas. En ese sentido, hablábamos que en el Renacimiento, bueno, desde los antiguos griegos, después viene el Renacimiento, y el Renacimiento, decíamos la vez pasada, pues retoma la idea de hacer una ópera, y no sabían si lo hacían platicado, como lo estamos haciendo ahorita, o lo hacían cantando. Eso se debatió en Florencia, y se llegó a la determinación de que las óperas eran cantadas, o sea, eran obras de teatro, pero con música, y los actores, en vez de hablar, cantan. Punto, fin de la historia. Esta es una definición que les acabo de compartir de diccionario, así de frío. Pero cuando entonces tratamos de enfrentar la ópera, efectivamente la gente tiene más en su concepción de ópera la ópera italiana. Pero cuando hablamos de Verdi, cuando hablamos de Leoncavallo, cuando hablamos de la ópera Carmen de Bizet, cuando hablamos de este tipo de óperas de la Bohemia, etcétera, normalmente pensamos que eso es toda la ópera. Y definitivamente son óperas muy grandes, son los grandes constructos a los que se ha llegado. Pero ese es el producto y es una ópera, voy a atreverme a decir esto, muy local. Italia, siglo XIX. Cuando que la ópera se vino haciendo, o sea, la ópera, como decía Newton, yo pude generar esto, pero porque estaba postrado en hombros de gigantes, así decía Newton. Entonces, Verdi va a tener que decir lo mismo. Verdi pudo hacer su Aída porque estaba postrado sobre otros hombros muy poderosos, por ejemplo, los hombros de Mozart. Y Mozart pudo haber hecho lo propio porque estaba en hombros de Händel o de el mismo Bach, etcétera. Entonces, vamos a ver que es todo un caminito. Lo que vamos a presentar esta mañana tiene que ver, si me permiten ustedes, con este mapa genérico. A mí me daría mucho gusto que esta mañana ustedes se lleven un mapa general de la ópera para que en función de ello nosotros podamos entender y sobre todo localizar cada una de las tendencias de creación de las óperas. El punto de partida ya lo planteamos la vez pasada, en donde Monteverdi, Claudio Monteverdi ya nos dijo, bueno, esta es la ópera, mi primera ópera va a ser el Orfeo, ¿no? La fábula de Orfeo, y en donde se van a tomar temas de la mitología y que iba a tener, digamos que un desarrollo importante principalmente en Italia. En Italia es en donde nace. Hubo un concepto que es bien importante mencionar porque estamos entrando en 1600. Decíamos que la ópera El Orfeo de Monteverdi empieza hasta 1607. A partir de 1607, es decir, inicios del siglo XVII, se va a empezar a gestar todo un desarrollo de la ópera. Y como decíamos, este programa se llama Delta porque va a tomar diferentes direcciones. En Italia va a tomar una dirección, en Alemania otra, en Inglaterra otra y en Francia otra. Si el día de hoy nos quedamos con este panorama muy general, creo que va a valer la pena el ejercicio. Y bueno, precisamente aquí traigo mi violín para poder expresar un concepto que es muy sencillo, pero para quienes no estén, digamos, inmersos en el mundo, no voy a decir que teórico, porque no tiene nada de teoría, más bien el tema de percepción. Cuando Monteverdi enfrenta su tiempo, es decir, cómo hacer una ópera, él se va a enfrentar con una disyuntiva y es, la música debe ser cantada eh, en donde se entienda la línea de lo que se está diciendo. Cuando digo debe ser melódica, estoy hablando de esto. Si se dan cuenta ustedes, yo estoy poniendo una nota primero, y luego viene otra nota, y una tercera. ¿Sí? Ahí estamos escuchando una nota, ¿sí? Y luego viene otra nota, y una más, ¿sí? Esto es una melodía. Entonces, ¿cuál es el conflicto al que se van a enfrentar Monteverdi? Bueno,
Si esto que acabo de tocar con mi violín, yo no lo estuviera tocando, sino si yo lo estuviera cantando, esta línea sería muy clara para ustedes. Es una línea nada más. Ahora, dices, bueno, pues no me estás diciendo nada, eso no tiene nada de fantástico. ¿Cómo puede ser de otra manera? Ah, aquí es cuando entramos en el conflicto, porque entramos en 1600, a partir de 1600, surge otro conflicto, que es el tema armónico. Esto es melódico. Melódico quiere decir una nota y después otra nota. Hay una secuencia. Sí, sí, espero que lo podamos percibir. Aquí hay una nota más. Ahora, vamos a ver cuál es el tema armónico. Si se dan cuenta, aquí no estoy tocando una nota, aquí estoy tocando dos notas simultáneas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí la principal bifurcación que vamos a tener en la ópera italiana y en la ópera principalmente alemana, que básicamente los alemanes no se van a caracterizar por hacer óperas al estilo italiano, sino que ellos más bien van a hacer otro tipo de manifestaciones como cantatas o misas, y tienen que ver precisamente con esta idea. Imagínense ustedes ahora que yo lo que no estoy tocando mi violín, sino que estoy poniendo a dos personas a cantar. Entonces, esta persona va a cantar esto. Y esta persona va a cantar. Entonces, ahora sí les voy a poner, pónganse a cantar al mismo tiempo, por favor. Ahora no quieren dos personas, vamos a poner 4 personas. Oye, pero ¿van a cantar al mismo tiempo? Sí. Si se dan cuenta, tengo 4. Son 4 personas que están cantando al mismo tiempo. Entonces aquí la pregunta, y este es el tema principal para entender la primera bifurcación, y es, si 4 personas van a cantar al mismo tiempo, yo les quiero pedir, por favor, que traigan a 4 amigos y a los 4 pónganlos a platicar al mismo tiempo y a ver, traten de entender las 4 líneas. Pídanle a sus 4 amigos que platiquen cosas diferentes. Y entonces ustedes pónganse así en centro y van a tener un amigo 1, amigo 2, amigo 3 y amigo 4. Entonces a la cuenta de 3 empiecen a platicarme cosas distintas, cada uno de ustedes. Obviamente va a ser un caos. Va a ser un caos. No entiendo a nadie. No le entiendo a nadie. Uno por uno, por favor. Bueno, esto es lo que va a ser la separación entre la ópera italiana y sobre todo la ópera, que en este caso decimos no es tanto ópera, sino más bien son cantatas, son misas alemanas. ¿Por qué? Porque en Alemania, y este es un concepto bien interesante, los alemanes empiezan a desarrollar un lenguaje musical más armónico que el lenguaje italiano, que es más melódico. Cuando decimos esto, la diferencia, digo, Luis Alberto, yo quiero que me ayudes con esto porque no quiero hablar en términos musicales, sin embargo, es un concepto muy sencillo, no hay que saber mucho de música para esto. Entonces, cuando yo hablo de algo melódico es uno después del otro, pero cuando hablo de armónico, estoy hablando de 2 notas al mismo tiempo que suenan simultáneamente. Pueden ser 2 o pueden ser más. Esta forma, digamos, es lo que va a empezar a desarrollar este nuevo entorno en el que se van a empezar a crear las óperas. Si ya dijimos que la ópera empieza en 1600
en 1607, pensemos, para darle un número más exacto, casualmente también 1600 coincide con el surgimiento de otro movimiento, de otro periodo de la música, que es el periodo barroco. Cuando hablamos del periodo barroco en la música, estamos hablando de este periodo que tenemos que hacer alusión a ello. Barrueco es una palabra portuguesa, en lengua portuguesa, que quiere decir perla defectuosa. Si ustedes tienen una perla perfecta, ustedes por donde quiera que la vean, pues va a estar esférica. Sin embargo, si ustedes tienen una perla defectuosa, va a tener arrugas, va a tener hendiduras. Entonces, cuando empieza a desarrollarse este tipo de música con muchos arreglos, con muchos adornos, entonces estamos frente a música barroca. Excelente, no, qué interesante. Fíjate que no había visto el concepto de barroco de esa manera. Miguel Ángel, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este delta de la ópera que nos has ofrecido. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel Ángel García. Él es una persona dedicada a mil cosas, porque pues es un intelectual, es músico, nos deleita cada noche con un suspiro musical precioso a quienes lo recibimos, y nos está platicando de la ópera, la historia de la ópera, pero ahora en esa bifurcación, en ese delta, como él mismo le ha llamado, de los diferentes tipos de ópera en los países europeos, hoy por hoy en el siglo XVII. Miguel Ángel, adelante, por favor. Gracias, con mucho gusto. Bueno, entonces decíamos que vamos a estar viviendo ahora este momento barroco, barrueco en lengua portuguesa, que quiere decir esta perla defectuosa. O sea, originalmente el concepto barroco quiere decir eso, quiere decir perla defectuosa. Entonces, se le da este sentido porque ya la música va a tender a ser muy ornamentada, muy elaborada, muy sobrecargada, vamos a decir esto. Incluso muchas veces a lo mejor ustedes dicen, oye, está muy barroco eso, ¿no? Como que quítale cosas porque lo ve muy abarrocado. Incluso lo decimos hasta a veces hasta en un lenguaje muy despectivo. Y es que precisamente cuando hablamos de barroco estamos hablando de un sobrerecargamiento de elementos. Hay muchos elementos y este es un concepto que no nada más se queda en el tema musical, sino que también migra a la arquitectura, a la pintura, a la poesía, etc. Y para poner tantos elementos, ¿sí? Tantos elementos juntos, pues habrá que ponerlos de alguna manera. Y tú como historiador, Luis, te va a dar mucho gusto este comentario, mucho gusto, porque Víctor Hugo tiene una frase que a mí me parece maravillosa, una frase contundente, el poeta Víctor Hugo, y él decía, no hay nada más poderoso que el tiempo de una idea cuyo tiempo ha llegado, decía, no hay cosa más poderosa que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y las ideas no llegan así nada más, sino que llegan y envuelven todo un contexto social. Y en este caso, si estamos hablando del sobrerecargamiento de elementos, que es el periodo barroco en el siglo XVII, también está llegando esta forma de, bueno, ¿cómo le hago? Si yo tengo muchos elementos y los voy a agrupar, los voy a poner juntos, bueno, pues tendré que arreglarlos de alguna manera. Un método, fíjate, ya dije la palabra mágica, un método deberé tener. Y cuando digo un método, ya les regalé el concepto. Es el tiempo de Descartes. Descartes, o Descartes, como dicen los franceses, están haciendo. Estamos hablando ya del empirismo, del positivismo más adelante inglés. Estamos hablando de esta estructura racional. El racionalismo en la filosofía entra también al mismo tiempo. Entonces, no es coincidencia que el racionalismo en la filosofía entra casualmente de forma paralela con el elemento barroco. Y por eso decimos que la música barroca es en extremo racional. Se manejan patrones. Y entonces esto se va a tomar, cuando digo racionalismo, estamos hablando fundamentalmente de una tradición muy alemana, muy francesa también, y en el caso de los italianos, ahí va a romper. Por eso decimos que es un delta, porque al norte de Europa va a tender a ser
una música más racional, más estructurada racionalmente, y en la parte de abajo va a seguir siendo adornada, pero desde el punto de vista melódico. Fíjate bien a dónde acabamos de llegar, Luis. Y espero que este concepto quede claro, porque puede sonar muy académico y muy complejo, pero yo confío en que con lo que hemos compartido hasta ahora pueda entenderse. Y si no, me encantaría recibir sus comentarios y profundizar más en el tema, porque creo que vale la pena. Estamos llegando, decíamos, en un momento al cual estamos enfrentando un racionalismo armónico del norte y un racionalismo o un barroco también melódico en el sur. Y entonces, aquí se hace un gusto en la parte del sur, en todas las óperas italianas del siglo XVII, van a ser óperas muy melódicas. Lo más importante para Italia va a ser la melodía. El elemento melódico va a ser muy importante en todo el siglo XVII. Y entonces aquí, cuando digo melódico, es esta cosa que te vas tarareando. Por ejemplo, Vivaldi, pam, 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 pararán, tararán, pam, pam, pararán. Entonces, Vivaldi escribió creo que más de 60 óperas. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque son una maravilla. O sea, fíjate, nosotros hablábamos de las óperas italianas y casi siempre se remiten, Italia, claro, Verdi, Bellini, Leoncavallo. No, espérame, estoy hablando de Italia del siglo XVII y principios del siglo XVIII, el periodo barroco. Y estas son óperas de Vivaldi. Vivaldi va a escribir una cantidad tremenda de óperas. Y estas óperas van a ser, obviamente, muy adornadas, muy elaboradas. Ustedes pongan en YouTube, por ejemplo, pongan ópera Vivaldi. No les voy a decir, es más, les voy a recomendar una que acaba de encontrarse pues hace relativamente poco tiempo, una ópera que se llama Montecuzoma. Y Montecuzoma es nuestro Moctezuma. O sea, es una ópera escrita por Vivaldi en donde se hace precisamente alusión al Montezuma de nosotros, ¿no? En donde viene este encuentro con Cortés, y la trama de la ópera de Moctezuma es este momento de la conquista. Es más, esto sería dedicarle un programa completamente a esta ópera. Es interesantísimo, ¿no? El tratamiento que le da Vivaldi a, a, a un Moctezuma. Ahora, les voy a poner en jaque ahorita con lo que les voy a decir. Imagínense que yo les invito a que vayamos a la ópera de Moctezuma, ¿no? Y vamos a Moctezuma de Vivaldi, y entonces estamos ahí listos y de repente va a salir Moctezuma, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Pues como nos han puesto la iconografía de Moctezuma, ¿no? Imagínense que es un indígena fuerte, musculoso quizá, con mucha personalidad, muy brillante, muy inteligente, su penacho, etcétera. Y ahora empieza a cantar y de repente empieza con una voz sumamente aguda. ¿Por qué es esto? Porque ya les dijimos que en la parte que el barroco, la ópera barroca y específicamente la italiana, que dijimos ya muy melódica, tiene como principal elemento los adornos. Para que esto sucediera, las voces que se utilizaban y que tenían más impacto en el público de la época, eran voces muy agudas. Y estamos hablando de la época de los castrati. Castrati es el plural de castrato, o sea, los castrados. Estos hombres, que por definición son los hombres con pulmones de hombre y garganta de mujer. A su corta edad, siendo niños, entre los 7 y los 12 años, se les cortaban los testículos para impedir la generación de testosterona y así generar quitar la posibilidad del engrosamiento de las cuerdas vocales y seguir manteniendo su voz blanca. Se dice que es, bueno, en alguna otra ocasión les platicaré, hay mucho que decir de este tema. Lo que sí les puedo decir es que era muy importante tener voces agudas muy potentes, muy poderosas, por varias razones. Primero, el tono de agudo
es muy importante. Es decir, si aquí yo tengo mi violín, si se dan cuenta, el violín tiene una cuerda muy aguda, pero también tiene una más gorda, más gruesa. Entonces, yo necesito, para hacer música, yo necesito una voz aguda y una voz grave, ¿no? Y las intermedias también. Bueno, esto pasaba igual en las voces humanas, pero había un impedimento. A partir de una lectura errónea o interpretación de la Biblia, específicamente de una línea de San Pablo, se decía que a las mujeres no se les permitía emitir sonido, hablar o cantar en la iglesia. Entonces, esto hizo que el Vaticano generara la prohibición de que las mujeres pudieran cantar o hablar en la iglesia, incluso participar en obras teatrales, etcétera. Entonces, aquí la idea era tomar voces blancas, o sea, que los niños vinieran a cantar en los servicios religiosos, y así se hacía. Sin embargo, conforme se empezaron a generar mayores demandas técnicas y de potencia de voz, porque las óperas estaban creciendo, ahora ya venía un Vivaldi que estaba haciendo óperas, o Caldara, o cualquiera de estos compositores enormes. Entonces había que componer música muy, muy, muy compleja, ¿no? Muy demandante técnicamente, y esta voz no la podía interpretar los niños. Entonces tenían que empezar a recurrir a esto. Y efectivamente se empezó a desarrollar todo un concepto de primo uomo, así como decimos la prima donna, que es la artista principal de todo el espectáculo, así vamos a tener también al primo uomo, o el primer hombre. Y él se iba a llevar todas las palmas. A donde quiero llegar es que en aquel entonces el papel protagonista de una ópera se la iba a llevar efectivamente el castrato. Y esto de alguna manera es chocante para nuestra cultura, porque asumimos que un héroe o un ídolo o el protagonista de una ópera, estoy hablando por ejemplo del Hércules, que tiene una ópera de Händel, si estoy hablando de Hércules, pues, o sea, ¿cómo se imaginan a Hércules? Por Dios. Es un hombre enorme, con unos músculos en todas partes. Y luego imagínense lo que empieza a cantar, con una voz así sumamente aguda. O Julio César. Imagínense ustedes. El gran emperador, el gran político, no emperador, bueno, el primer gran personalidad que trasciende, ¿no? El emperador de los emperadores, la figura política por excelencia en Roma, imagínenselo con una voz aguda, ¿no? El gran César, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la voz predominante era la voz aguda. Y esa era, digamos, una forma. Otra, había que llamar la atención de la gente. Cuando yo les hablo de la ópera, y esta es una de las cosas más simpáticas también, es de que las óperas no eran lo que nosotros pensábamos ahorita, eran algo así como, el otro día me estaban invitando a las luchas, yo nunca he ido a las luchas, me dicen que es todo un espectáculo, quizá algún día lo haga. Ahí en Gómez me decían, te vamos a invitar a las luchas, y dije, bueno, pero ¿por qué me quieres invitar a las luchas? Entonces ya me explicaron qué significaba ir a las luchas en Gómez. Y cuando me dijeron eso, dije, oh, pues es como la ópera del siglo XVII. ¿Me estás describiendo la ópera del siglo XVII? Y dice, oye, ¿cómo no entiendo eso? Sí, eso era la ópera. La ópera era un evento popular en la calle, donde la gente llegaba, ¿no? Y no creen que llegaba así con su traje de noche, muy elegante. No, la gente llegaba como si fuera un picnic. De hecho, llegaba con sus canastas, con sus viandas, se sentaban, ponían sus mantelitos, sacaban su pierna de pollo o lo que quisieran tomar, su vino, empezaban a coquetear con las cantantes, con los cantantes también. Sí, hay crónicas en donde se dice que hasta se ponían a hacer el amor ahí en plena ópera, en el público. Si no les gustaba lo que cantaban, agarraban el hueso de la pierna de pollo que se acababan de comer y se la arrojaban al cantante. Por eso les digo que es algo que se parece mucho a las luchas. Cuando me decían esto, es que les gritan y les avientan. Dije, ay, pues esto pasaba en el siglo XVII en las óperas tempranas. Y esto, obviamente, dices, ¿en dónde se representaban? Pues como estamos hablando que una de las cunas, quizá la cuna de la ópera, fue Venecia, en Venecia se representaban no en teatros, porque los teatros casualmente todavía no existían, los teatros de ópera no existían. Y entonces lo que se hacía
es de que, imagínense que ustedes son empresarios de ópera y ya contrataron a un castrato y a una soprano y un grupo de músicos. Y ya escribieron un libreto y van a representar una ópera. Entonces ustedes llegan ahí, estamos en Venecia, en Roma también, creo que en Roma fue el primer lugar en donde se hizo esto, en una plazoleta. Entonces llegan a una plazoleta en donde está, bueno, de ahí su nombre, una plaza chiquita rodeada de edificios. Y entonces está rodeado de edificios y hay ventanas. Y en las ventanas, pues imagínate nada más, empieza la ópera y la gente, ¿qué hace? Se asoma, ¿no? Se asoma a su balcón y empieza a ver la ópera. ¿Y qué pasa después? Eso se los digo regresando de este corte. Oye, qué interesante, nos llevaste en alas de la imaginación a esas óperas. Y bueno, pues yo creo que aquí con lo que nos has platicado, sobre todo la cuestión italiana, se me estaba ocurriendo a mí que tiene mucho que ver con el arquetipo de latino. Y me supongo que cuando nos hables de las óperas, en el caso particular de los germanos de Alemania, pues va a ser muy relacionado con ese tipo de ópera que va más hacia, pues hacia la gente que está viviendo en esos lugares, ¿no? Hacia los germanos, hacia los Totalmente. ticos, etcétera. Vamos a hacer una Así es. pausa y al regresar continuamos platicando con Miguel Ángel García sobre la historia de la ópera en este momento, los deltas de la ópera en Europa. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel Ángel García, una persona pues que yo veo muy preparada, un intelectual, un gran músico y en particular alguien que nos deleita, como escucharon hace un momento, con su narrativa respecto de que cómo compararla a nuestra lucha libre actual. Y algo que nos daba a conocer es, yo creo que muy pocos mexicanos deben conocer la existencia de una ópera en particular de Antonio Vivaldi relacionada con el último emperador en funciones que fue Moctezuma de los mexicas. Miguel Ángel, esta idea de cómo se fue generando esa diversidad o esa bifurcación en Europa de la ópera, y comentábamos el sentido que tiene de que va muy relacionado con la idiosincrasia, con el arquetipo de latino. ¿Cómo sigue manejándose en esas épocas? Hay un autor que fue muy criticado por intelectuales, incluso hay intelectuales y gente muy académicos, hay muchos académicos que critican una obra. Yo no lo hago, y no lo hago no porque, digo, no porque, vaya, porque de entrada me parece una obra, un libro importante. Aquí obviamente se me hace mucha pose, ¿no? De muchos académicos que critican este libro. Es un libro que se llama La Cultura, así se llama, La Cultura, todo lo que hay que saber. Lo escribe un alemán que murió, por cierto, por ahí del año 2002, Dietrich Schwanitz, se llama. El libro lo encuentran así, La Cultura, todo lo que hay que saber. Muchos intelectuales critican este libro y dicen, es un librucho, es muy superficial, yo no lo leo ni siquiera para la secundaria. Bueno, lo que Dietrich Schwanitz se dedicó a hacer fue presentarnos eso, la cultura. Entonces, en un libro relativamente, vaya, muy fácil de leer, realmente fácil de leer, porque desglosa muchos conceptos y los presenta de una manera súper sencilla. Y él hace incluso análisis digamos, para la brevedad del texto, hace análisis profundos. Y entonces él te hace un análisis, una síntesis muy bien lograda, no análisis, una síntesis muy bien lograda de toda la historia del arte, historia de la música, historia de la psicología, historia de la filosofía, etcétera, en un solo libro. Y él te dice al final, no te quedes con esto es como que un gran índice, nada más. Ahí está su tema. Y precisamente, tratando de responder a esto, esta pregunta o este comentario que hiciste, Luis, me pareció muy interesante porque esto no viene en ningún libro, ¿eh? Esta cosa la puedes medio asimilar una vez que te has embebido de mucha lectura, de muchos autores, etcétera.
Y es, ¿por qué los alemanes son como son? Los italianos como son, los franceses como son. Bueno, la tesis de este señor es que finalmente los italianos tienen cierta unidad, o sea, logran una unidad como tal, como nación, o sea, hay una cierta homologación. Y ellos precisamente por su canto se hicieron superficiales, vamos a llamarle así, ¿sí? Es una parte fácil. Cuando digo música fácil, quiere decir que no tienes que pensar mucho para poder entrar a esta música. Los italianos, Vivaldi es eso. A cualquiera le gusta Vivaldi, ¿no? O sea, las cuatro estaciones y, o sea, Rossini. Rossini es pegajosísimo, ¿no? O sea, todo lo que es la parte melódica italiana. Ustedes váyanse allá a Venecia, escuchen a los gondolieri, ¿no? Cantar y se enamoran porque es música muy melódica. Los franceses se hacen muy racionales, hay un racionalismo en exceso, producto precisamente de Luis XIV, su creencia, su empeño en el elemento de la cultura, ¿no? De la fuerza intelectual. Recordemos que él es el fundador de la Academia de Artes y Ciencias. Gracias a Luis XIV, Francia puede presumir intelectual y racionalmente lo que es por Luis XIV. Por otro lado, los ingleses se hacen escépticos empiristas. Recordemos que Inglaterra fue la primera nación que cuelga a un rey. Esto era impensable. Y nos quedan los alemanes. Entonces los alemanes dicen, es que los alemanes no son nada. O sea, el gran problema de los alemanes es de que vienen arrastrando desde que se separan en principados, en pequeños territorios, en donde hay príncipes electores, de ahí su nombre, y son muchísimos. Entonces esta mentada unidad no se lograba gestar. Digo, si Hitler hizo lo que hizo fue porque precisamente su intento era ese, era lograr una unidad alemana. Bismarck también lo trató de hacer. El mismo Wagner trataba de unificar todo lo alemán. Hitler trataba de unificar lo alemán. Entonces, los alemanes no podían crecer ni concebirse hacia afuera y se dice que lo que hicieron ellos es crecer hacia adentro. De ahí que venga todo este ejercicio de introspección filosófica y por eso hay quien afirma que Kant no hubiera escrito su crítica de la razón si hubiera nacido en Italia. No tenía que hacerlo, no podía hacerlo. Y tampoco dices, bueno, pero por ejemplo está Descartes, sí, pero Descartes va el elemento racional también. O sea, vamos a entender las naciones y estos arquetipos nacionalistas con ese sentido de creación. Entonces, cuando estamos hablando, y el comentario que hiciste hace un momento me pareció muy interesante, que es, los italianos, de alguna manera, por esta facilidad de presentar un material en una melodía muy bonita, contrapone a este elemento abstracto, porque aquí la palabra importante es el abstracto germano. O sea, el germano por excelencia va a tender a hacer esto. Por eso Johann Sebastian Bach, y estamos hablando ya del gran barroco, Johann Sebastian Bach, va a nutrirse de un material que va a escribir previamente, primero, Arcangelo Corelli, que es el que va a hacer una estructura muy compleja ya, pero sin olvidar la línea melódica. O sea, como buen italiano, él va a mantener esta línea melódica. Después va a venir Vivaldi, que va a retomar, dicen que Corelli es el gran maestro de Vivaldi, y entonces viene Johann Sebastian Bach, que teniendo toda esta influencia estructural, él lo que hace es que saca la estructura y la hace más compleja. Por eso la obra de Johann Sebastian Bach es tan abstracta, tan llena de contenido, tan densa, es muy densa. La obra magna, quizá por excelencia, es la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Ahora que decíamos, oye, ¿y cuál sería esta bifurcación? Aquí estaríamos dejando muy claro lo que es una ópera vivaldiana o una ópera italiana típica por excelencia, por un lado, y por otro lado estaríamos hablando de una misa. O, si se dan cuenta, óperas alemanas de esta época no hay. O bien son de corte italiano, pero uno las escucha y dice, no, eso no es Alemania. O bien nos vamos directamente a las misas o a las pasiones.
la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, específicamente la Pasión según San Mateo, se dice que es el más alto nivel de desarrollo al que ha podido llegar el hombre en términos de belleza vocal, ¿no? Y en términos de belleza de estructura musical. Estamos hablando de la obra más compleja que quizá haya escrito el hombre en toda su historia, ¿no? La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. No estamos hablando de ópera, ojo, esto no es ópera. ¿Por qué? Porque en estricto sentido la ópera como tal no pudo entrar directamente en el norte. Y si me permiten echarme un saltito nada más, porque esto lo platicaremos después en otro programa. Cuando hablamos de las óperas germanas ya como tal, o bien tienen un corte italiano, o bien se empiezan a hacer óperas alemanas. Y aquí estamos hablando de un género que es primo hermano de la ópera, que es el Singspiel. Singspiel, spielen en alemán quiere decir actuar. Sing, de ahí viene la palabra sin cantar, singen en alemán es cantar. Entonces, Singspiel es una obra cantada. Y esta ópera es una ópera, por eso decimos que es una prima lejana, porque no propiamente es una obra en donde se habla, o sea, hay diálogos, y también hay una parte en donde se canta. Por ejemplo, la flauta mágica, que ya es muy tardía, del siglo XVIII, tardío, ya es un Singspiel. O sea, en estricto sentido, si somos muy puristas, la flauta mágica de Mozart no es una ópera, es un Singspiel. Igual hablamos del Rapto en el Serrallo, que es una de las óperas tempranas, cuando Mozart tenía apenas 26 años, él escribe el Rapto en el Serrallo y en estricto sentido es un Singspiel, es una ópera alemana. Vean ustedes cómo se ramifican, aquí hay una ramificación tremenda, ¿no? Y obedece precisamente a esta búsqueda de un lenguaje abstracto en el cual la música hable por sí misma. Y lo que estábamos haciendo con lo que empecé la sesión de hoy era precisamente poner en la mesa el elemento melódico, Italia, y por encima de ello ese elemento armónico en donde ya va a haber diferentes voces que van a cantar al mismo tiempo líneas distintas. Eso es la Pasión San Mateo. Es la Pasión según San Mateo. La gente va a decir, oye, no entiendo lo que está diciendo cada una de las partes del coro o de las partes solistas. Y entonces la respuesta que Bach diría, no me importa saber qué es lo que dicen. Mejor déjate llevar porque esa es la estructura que te lleva a Dios. Él siempre decía esto, que yo escribo música para hablar con Dios, porque Dios no separa, Dios une, Dios integra. Ahí estamos hablando de este elemento de la armonía. O sea, el concepto de armonización, en estricto sentido, entendamos que es un sinónimo de espíritu, de elemento espiritual, entendiendo por espiritualidad toda aquella acción de unificar. Por eso, por eso yo tiendo muchas veces y creo que un elemento es la parte espiritual y una parte religiosa. No quiere decir que una buena sea buena o mala, simplemente son distintas. Hay gente que es muy espiritual y poco religiosa y viceversa. Hay gente que es muy espiritual y religiosa. ¿Pero qué quiere decir? Que el elemento religioso tiene una connotación ritual, tiene una característica muy especial. No quiero hablar de eso. Pero de lo que sí puedo hablar es que del elemento de la espiritualidad estamos hablando de la integración. Cuando a una persona le duele el otro por el simple hecho de ser otro, o de un país que le duele el otro país, estamos hablando de un ente espiritual, más allá del color de piel, más allá de su creencia religiosa, más allá de etcétera. Y si lo llevamos al terreno musical, es exactamente lo mismo. Yo estoy integrando a un todo, a un ente armónico, todos los elementos, que son diferentes melodías, diferentes voces, diferentes integrantes, diferentes instrumentos, y los estoy integrando en una sola cosa. Eso es Johann Sebastian Bach, y ese es el enfoque alemán del norte, de Europa del Norte, en donde, si te das cuenta, son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, estamos hablando de la música per se, no me interesa saber lo que cada una de las voces dice, lo que estoy viendo es la integración, el todo, el resultado final, el elemento de síntesis. Pero por otro lado, en Italia, al sur, sí es importante mantener esta línea para poder yo deleitarme de una melodía agradable y profunda. Francia, no voy a hablar ahorita más, simplemente podemos decir que Francia integra el elemento de la danza, por obvias razones, en tener a Luis XIV, que era un gran bailarín, y a partir de la influencia que este va a tener con Jean-Baptiste de Lully, o Giovanni Battista de Lully, que era italiano, pero que después sea francesa, va a crearse una especie de ópera con baile. O sea, es una ópera muy en donde se hace énfasis
Mientras los alemanes hacen énfasis al abstracto, Francia hace un énfasis a la danza, Italia hace un énfasis a la melodía. Y voy a terminar con todo este viaje que acabamos de hacer con una persona. Hay una persona que se encarga de hacer una síntesis entre el abstracto del norte y la melodía del sur en una ópera. Y ese monstruo del que estoy hablando, esa gran síntesis en el terreno operístico, se llama Wolfgang Amadeus Mozart. Oye, qué interesante, qué increíble todo esto. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó ya, pero una pregunta. ¿El cielo que veían tenía que ver con las óperas? Me refiero yo, en Italia, en Venecia, en Florencia, pueden ver un cielo estrellado, azul, hermoso, pero si nos vamos al norte, es decir, Alemania, van a ver un cielo plomizo, lleno de nubes. ¿Algo tiene que ver con la ópera? Pues no sé si el cielo, pero al menos el clima, supongo que sí. El clima sí, porque bueno, finalmente el sur es más al Mediterráneo, son climas un poco más amigables, y en el norte no, en el norte tienden a ser pues climas más fríos y la gente tiende más hacia el resguardo. Pudiera tener eso no nada más en el terreno musical, sino también en la forma de relacionarse de la gente, en los mismos idiomas, en la misma cultura, en el mismo tono de la piel, por eso los güeritos están al norte, porque pues, no necesitan tanto protección del sol. Entre más vas hacia el Ecuador, pues obviamente requieres más pigmentación de la piel, etcétera. O sea, ese elemento geográfico definitivamente es determinante, ¿no? Totalmente. Ok, no, pues muchas gracias, Miguel. Miguel Ángel, ¿qué nos ofrecerías el próximo sábado? Bueno, si les parece bien, me gustaría hablar ya directamente de la parte de Mozart, entrar con la ópera mozartiana. Claro que pudiéramos dedicarle un programa o un año completo a la ópera de Vivaldi, ¿no? Pero bueno, vamos en este ejercicio de síntesis, si les parece bien, vamos a entrar directamente con la propuesta mozartiana. Excelente, muchísimas gracias. Claro que sí. No, pues muy amable. Quiero agradecer también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico, a Roberto Ríos en la dirección de la edición y grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 26 de junio, ya nos dijo Miguel Ángel, con Mozart. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Que la pasen muy bien.